¿Sabías que los primeros humanos modernos que pisaron la península ibérica no eran españoles, ni romanos, ni siquiera celtas? De hecho, llegaron hace más de 40.000 años, en una época en que mamets y rinocerontes lanudos aún vagaban por estas tierras. Quédate conmigo y desvelaremos juntos los secretos más antiguos de la historia de España. Un viaje que nos llevará desde las primeras huellas humanas hasta la llegada de civilizaciones que cambiaron el mundo para siempre. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en los albores de la historia de España. Un periodo fascinante y lleno de misterio. Antes de hablar de reyes, imperios o conquistas, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. La historia de la península ibérica comienza en la prehistoria. Los restos más antiguos de homínidos, como el famoso Homo antecessor, se encontraron en Atapuerca, Burgos, y tienen casi 1 millón de años. ¡1 millón de años! Pero no fue hasta la llegada del Homo sapiens, nuestra propia especie, que el arte y la cultura comenzaron a florecer de una manera espectacular. Imagina cuevas oscuras, iluminadas solo por la luz parpadeante de una antorcha. En sus paredes, estos primeros artistas pintaron bisontes, caballos y ciervos, con un realismo que todavía hoy nos deja sin aliento. La cueva de Altamira en Cantabria es el ejemplo más famoso, conocida como la Capilla Sixtina del arte rupestre. Estas pinturas no eran solo decoración, probablemente tenían un profundo significado mágico o religioso, quizás para asegurar el éxito en la caza o como parte de rituales chamánicos. Estos cazadores recolectors vivían en pequeños grupos nómadas, siguiendo a los animales y adaptándose a un clima que cambiaba constantemente durante la edad de hielo con el fin de la última glaciación. Hace unos 10.000 años, el paisaje y el estilo de vida cambiaron drásticamente. El clima se volvió más cálido y los grandes animales desaparecieron. La gente comenzó a sentarse, a domesticar plantas y animales. Es el comienzo del Neolítico, la revolución que nos trajo la agricultura y la ganadería. Surgieron los primeros poblados estables y con ellos nuevas formas de organización social y nuevas tecnologías, como la cerámica para almacenar alimentos y los tejidos. Uno de los legados más impresionantes de esta época son los megalitos de enormes construcciones de piedra, como los dólmenes, menhirs y cromlechs. Piensa en Stonehenge, pero en versión ibérica. Monumentos como los dólmenes de Antequera en Málaga son tan impresionantes que nos hacen preguntarnos cómo pudieron mover esas gigantescas losas de piedra sin la tecnología moderna. Eran tumbas colectivas, lugares de culto y símbolos de poder de las nuevas comunidades agrícolas. Pero la península ibérica, por su posición estratégica entre el Atlántico y el Mediterráneo, estaba destinada a ser un cruce de caminos. Hacia el final de la Edad del Cobre y durante la Edad del Bronce, llegaron nuevas influencias y pueblos. El desarrollo de la metalurgia fue clave. Trabajar el cobre y más tarde el bronce, una aleación de cobre y estaño, permitió crear armas más fuertes, herramientas más eficientes y objetos de lujo que impulsaron el comercio a larga distancia. Culturas como la de los millares en Almería o la de El Argar nos muestran sociedades ya complejas, con murallas, jerarquías sociales y una intensa actividad comercial. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó con la entrada de la península en la historia, es decir, cuando aparecen los primeros textos escritos que hablan de él. Y esto sucedió gracias a la llegada de pueblos del Mediterráneo oriental a los fenicios, los griegos y los cartagineses. Los primeros en llegar, alrededor del año 1100 a.C., fueron los fenicios. Eran un pueblo de grandes navegantes y comerciantes procedentes del actual Líbano. No vinieron a conquistar, sino a comerciar. Buscaban metales, sobre todo plata, estaño y cobre, que eran muy abundantes en la península. Fundaron factorías y ciudades a lo largo de la costa sur. La primera y más importante fue Gadir, la actual Cádiz, considerada la ciudad más antigua de Occidente, continuamente habitada. Los fenicios trajeron consigo una auténtica revolución al alfabeto, que sería la base de nuestra escritura, el torno de alfarero, que mejoró la producción de cerámica, y el cultivo de la vid,
y el olivo. Su influencia transformó por completo a las poblaciones locales. Poco después, siguiendo la estela de los fenicios, llegaron los griegos. Se establecieron principalmente en la costa noreste, en Cataluña, fundando colonias como Emporion, la actual Ampurias. Al igual que los fenicios, su principal interés era el comercio. Introdujeron su moneda, su cerámica y su arte, dejando una huella cultural indeleble. Los griegos fueron los primeros en llamar a la península Iberia, probablemente por el río Iber. El actual Hebrón también nos dejaron las primeras descripciones escritas de sus habitantes y su geografía. Mientras tanto, en el interior de la península se desarrollaban dos grandes culturas autóctonas, a los íberos y los celtas. Los íberos ocupaban el sur y el este. La franja mediterránea, estaban muy influenciados por los fenicios y los griegos. No eran un pueblo unificado, sino un conjunto de tribus con una cultura común. Tenían una sociedad jerarquizada. Vivían en poblados fortificados llamados ópida y desarrollaron una escritura propia, que aún hoy no hemos descifrado por completo. Su arte, como la famosa Dama de Elche, muestra una elegancia y una sofisticación increíbles. Por otro lado, en el centro, oeste y norte de la península, se asentaron los celtas. Procedían de Centro Europa y trajeron consigo la tecnología del hierro, mucho más dura y eficaz que el bronce. Eran un pueblo guerrero, organizado en clanes y tribus. Vivían en castros, poblados fortificados en lo alto de colinas. En la zona de la meseta, donde ambas culturas se encontraron, surgió un pueblo mixto, los celtíberos, famosos por su espíritu indomable y su habilidad como guerreros, algo que los romanos descubrirían más tarde a un alto precio. La historia se complica aún más con la llegada de un nuevo actor en Cartago. Cartago, una antigua colonia fenicia en el norte de África, se había convertido en una gran potencia mediterránea. Cuando los fenicios perdieron su poder, los cartagineses tomaron el relevo en la península, pero sus intenciones eran muy diferentes. No solo querían comerciar, querían conquistar y controlar el territorio y sus riquezas para financiar su lucha contra su gran rival. Roma, liderados por la familia Barca, Amílcar, Asdrúbal y sobre todo, el legendario Aníbal. Los cartagineses llevaron a cabo una conquista militar del sur y el este de la península. Fundaron ciudades como Cartago Nova, la actual Cartagena, que se convirtió en su capital. Explotaron las minas de plata de forma masiva y reclutaron a miles de mercenarios íberos y celtíberos para sus ejércitos. Fue precisamente desde aquí, desde la península ibérica, desde donde Aníbal inició su famosa expedición a través de los Alpes para atacar a Roma en su propio territorio, llevando consigo sus temidos elefantes de guerra. Este conflicto entre Roma y Cartago, conocido como las Guerras Púnicas, decidiría el futuro de la península. Iberia se convirtió en uno de los principales escenarios de la guerra, y cuando Roma finalmente derrotó a Cartago, se encontró con un nuevo y rico territorio a sus pies. Pero la conquista romana no sería un camino de rosas. Se necesitarían 200 años de luchas sangrientas para someter por completo a los fieros pueblos peninsulares. Así, en el umbral de la llegada de Roma, la península ibérica era un mosaico de culturas fascinante. Desde los descendientes de los primeros artistas de las cavernas hasta los sofisticados íberos, los aguerridos celtas y los colonos orientales, todos contribuyeron a forjar la identidad de lo que un día sería España. Cada uno de estos pueblos dejó su semilla, sus genes, sus costumbres, sus palabras y sus dioses en esta tierra. Hemos viajado desde las profundidades de la prehistoria hasta el choque de las dos mayores potencias del mundo antiguo. Hemos visto cómo cazadores se convirtieron en agricultores, cómo se levantaron monumentos de piedra y cómo navegantes de tierras lejanas trajeron el alfabeto y la moneda. La historia de los primeros inicios de España es la historia de un crisol de pueblos, un lugar de encuentro y de conflicto que sentó las bases para todo lo que vendría después. Pero, ¿qué pasó cuando Roma finalmente se hizo con el control? Como un territorio tan diverso y rebelde, se convirtió en una de las provincias más importantes
y romanizadas del imperio? ¿Y quién fue el líder celtíbero que mantuvo en jaque a las legiones romanas durante casi una década, convirtiéndose en una leyenda? Eso, amigos míos, es una historia para nuestro próximo video. ¡Hasta la próxima!